En el momento inicial con el SINADEP, siempre se trabajó en un marco de confianza con el MINSA y los controles, en realidad, en la forma como se enviaban los usuarios que se solicitaban, no incluían tantos datos como ahora hemos requerido. Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar al señor Galdós. Bienvenido, señor Galdós, a Exitosa. Buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. A ver, el proceso normal de generación de usuarios en el SINADEP es en que cada una de las entidades prestadoras de servicios de salud solicita a través de su direza o dijeza correspondiente que a través del MINSA se pida la creación de usuarios al RENIEC. Nosotros habíamos tenido a lo largo de los años de funcionamiento del SINADEP desde el 2016 un total de 67,000 usuarios habilitados a solicitud del MINSA. Cuando se cancelaron los usuarios de manera preventiva hace unos días, nosotros pedimos al MINSA que se hiciera una depuración y nos enviaran una lista actualizada y clara, con correcta identificación y demás datos de los usuarios que verdaderamente ellos certifican que deben tener acceso a este sistema. Esto para prevenir que pudiera haber el escenario de personas que no estén autorizadas y que hubieran estado ingresando al sistema. Como resultado de ello, hace unos días hemos recibido una lista del MINSA con 37,690 usuarios. Sin embargo, ya a la luz de los hechos de las semanas anteriores, nosotros hemos realizado una exhaustiva revisión de esta lista de 37,690 usuarios. Y hemos encontrado que de ellos, 23,283 no cumplen mínimos requisitos para poder ser ingresados o activados como usuarios en el SINADEP. Y esto es porque sus datos no coinciden. Para detenernos un poco, por favor, para poderlos entender. Durante la pandemia tenían 67,000 usuarios. ¿Cierto? Entonces, cuando y la nueva lista solo contiene 37,690. Y cuando ustedes le cierran estos usuarios por los problemas que se presentaron, especialmente porque el que se hizo más mediático es el señor dueño de la casa de Zarratea, que resucitó al tercer día. Ustedes le cierran este acceso porque fue un escándalo y les dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que nos generen una lista verdadera. Les mandan 37,000, ustedes hacen el chequeo correspondiente y de esos 37,000 presentaban errores y ustedes solamente les han dado acceso a estos 14,000 usuarios. Exactamente, esa es la situación. En el momento tenemos 14,407 usuarios válidos que han sido activados en el SINADEP para que puedan nuevamente emitir certificados de defunción. Hay que tener presente que el certificado de defunción se emite por favor, como un acto mínimo. Antes de seguir, ¿por qué en el momento de que ellos activan los 60 y tantos mil, por qué RENIEC no hizo un cruce de información? Es decir, ¿existían, no existían? Porque ustedes son finalmente los que tienen el registro de identificación. Ya, en el momento inicial con el SINADEP, siempre se trabajó en un marco de confianza con el MINSA y los controles, en realidad, en la forma como se enviaban los usuarios que se solicitaban, no incluían tantos datos como ahora hemos requerido. En su momento no se pedía información sobre la función, no se pedía ciertas informaciones porque así fue establecido en los convenios con el MINSA. Hay que tener presente que el SINADEP y la base de datos que se genera en ella es de propiedad del MINSA. Nosotros consumimos esa base de datos en la parte de los certificados de defunción para poder generar las actas de defunción. Esto es lo que nos lleva a que en algún momento, cuando aparecen estos problemas, nosotros pedimos que se tiene que incorporar medidas de seguridad en la generación de usuarios del SINADEP porque esto refleja en el registro de las personas. Y si se generan certificados que no coinciden con la realidad, entonces esto termina reflejando en el registro de las personas y generando una inscripción de fallecimiento indebida. Es por eso que, habiéndose roto esta confianza que se tenía con el MINSA y la creación de sus usuarios, es que necesitamos restaurar la confianza en el sistema, restaurar la confianza en las instituciones para que se generen certificados de una forma que
todos podamos confiar que son coincidentes con la realidad, que son certificados válidos y que por lo tanto RENIEC los puede incorporar a su registro e inscribirlos. Mientras tanto, mientras que el MINSA estaba haciendo un mal trabajo, ustedes incorporaban en su sistema estos certificados de defunción. Hay que tener presente que la incorporación del certificado de defunción es un acto transcriptorio. Nosotros como RENIEC no podemos cuestionar al médico cuál es la causa de la muerte o si una persona está viva o no. Hay que tener presente que de acuerdo a ley, la expedición del certificado de defunción corresponde a un acto médico en la cual el médico certifica, comprueba que una persona ha fallecido. Este es un instrumento público y nosotros lo que hacemos es incorporarlo al registro. La falla, si es que existe, viene de origen con la emisión del certificado. Porque nosotros no podemos cuestionarle y decirle a un médico, no, la persona que tú dices que está fallecida está viva, porque en teoría esto se emite como un acto consciente y válido del médico. Claro, lo que sí pueden cuestionar es que si el médico, si existe o no. Lo que sí pueden cuestionar es que si el médico existe o no. Si el médico es una persona que vive, que no vive, si tiene DNI, si no tiene DNI, que esos son los casos que se han presentado. En todos los casos que se han presentado con certificados emitidos sobre personas que estaban vivas, los médicos que aparecen como firmantes sí existen como usuarios y sí existen registrados con su DNI, en fin. La falla no ha sido por ahí. El tema porque es que aquí en la nota de prensa que ustedes dicen de los 37,000 usuarios que el MINSA nos remitió inicialmente, se ha encontrado que más de la mitad de ellos presentan inconsistencias, no existen en el registro de identificación de personas naturales, tienen DNI errado. En relación a la nueva lista. La lista que nos ha enviado el MINSA ahora para volver a crear los usuarios, es ahí donde hemos encontrado estos problemas. ¿Y cómo estará la otra? Como digo, en los certificados que se crearon antes, donde han habido problemas y que dieron lugar a todas estas incidencias de las que hemos estado hablando en las últimas semanas, han sido firmados supuestamente por médicos que estaban habilitados y que sí existen en la base de datos. Claro, pero ustedes no han pasado una revisión de todos los 60 y tantos mil médicos que han tenido estas claves para ingresar al SINADEF, porque de repente se van a dar con la misma realidad. Los 67,000 usuarios fueron levantados de su uso, fueron inhabilitados en su uso y por eso es que se pidió al MINSA la relación nueva y depurada, porque correspondía al MINSA validar si sus usuarios realmente debían tener o no acceso al sistema. Nosotros esta vez hemos conducido además mayores controles porque se han encontrado algunos datos que realmente incluso no hubieran pasado el control que se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, casos de personas que no tienen DNI o que no tienen correo electrónico. Esos casos no existían en la situación anterior de los 67,000 usuarios iniciales. Muy bien, entonces, para que quede claro, ustedes han puesto más estrictos las medidas de seguridad, ya tienen identificados a todos los médicos, además ya saben quién va a utilizar estos usuarios, pero, sin embargo, el trámite se va a seguir haciendo de manera presencial. ¿Por qué? La generación del certificado de defunción se va a hacer de manera automatizada, como se ha venido usando con el SINADEF, y la inscripción de este certificado para generar el acta de defunción ha regresado a ser como tradicionalmente hacíamos el trámite antes de la pandemia, cuando las oficinas estaban prestando atención regular, en donde los deudos traen el certificado de defunción para que se genere el acta. Esto es así en tanto no se establezca el uso de las firmas y certificados digitales contenidos en el DNI electrónico para la expedición del certificado de defunción, que es una segunda etapa en la que estamos trabajando con el MINSA para poder implementar más medidas de seguridad en el sistema y tener con eso la certeza de que el médico firmante del certificado no va a poder negar el certificado, dado que la firma digital contenida en el DNI electrónico tiene la característica jurídica de no repudio, o sea, no puede ser negada.
Ah, muy bien. Entonces esto se va a hacer, Exitosa. se va a instalar cuando ya todos tengan un DNI, al menos los médicos, el DNI electrónico. Es una segunda fase, no es que se haya cerrado la posibilidad. Sí, es una segunda fase que esperamos que sea también lo más pronto posible. Nuestras oficinas están a disposición del cuerpo médico para que soliciten sus DNIs electrónicos y podamos a la brevedad posible incorporar estas medidas de seguridad en el SINADEF, que además van a reflejar en mayor seguridad para todos los ciudadanos. Entonces, sería bueno iniciar una campaña para que los médicos de una vez, ya que han sido algunos más los médicos, me imagino, han participado en esto de entregar certificados de defunción falsos, alterados, entonces que ellos limpien su profesión y que se pongan a disposición del RENIEC para sacar el DNI electrónico y hacer más fácil la vida a todos los deudos que están pasando por un momento complicado de dolor y que esto sea más fácil. Muchísimas gracias por estar con nosotros, al representante de RENIEC, Javier Galdós.